Estudios Sociales y Cívica, octavo grado. Música latinoamericana. Están en sintonía de la franja educativa Aprendamos en Casa. Nosotros siempre hacemos el recordatorio que previo a comenzar esta teleclase, guardemos la distancia entre el televisor y nuestro lugar donde estamos tomando atención y sobre todo también tener cuidado con las medidas de recomendación de higiene, de usar mascarilla cuando se tiene que salir de casa y lavarse las manos. No bajemos la guardia. Hoy, ustedes saben, estamos viendo la materia de estudios sociales y tenemos al especialista Alba Calderón que nos está acompañando. Bienvenida, Alba. Muchísimas gracias, Emilio. Siempre es un gusto estar con todos ustedes, contigo acá en este programa porque eres un excelente estudiante. Gracias. Y con todos ustedes en casa también, en este espacio de Aprendamos en Casa. Hoy tenemos un tema importante, tiene que ver muchas ramas que puede ser cultural, artístico. ¿Cuál es el tema en sí para la guía número 7 que la pueden encontrar en el sitio oficial del Ministerio de Educación? Vamos a hablar de socialización y cultura. Y es que vamos a conjugar, como tú lo dices, de todos los elementos que componen el arte y que son los encargados de fundamentar, de construir esa identidad que todos tenemos como país, como pueblo. Y ya que estamos hablando de cultura, me surge aquí un punto importante. ¿Cuál es la influencia que tiene el arte en los diferentes lugares, la cultura, en la construcción de una identidad? Porque mucho ha de tener. Por supuesto. Cuando estamos hablando de este elemento, estamos hablando, bueno, vamos a comenzar hablando de Latinoamérica. Todos esos elementos culturales o todo el arte, cuando hablamos de pintura, de escultura, de literatura, de la música, de la danza, de todos esos elementos que confluyen para conformar una identidad. Y es que hablemos, por ejemplo, de la pintura, por ejemplo. Tú vas al Museo de Arte acá en El Salvador y ves pinturas que representan específicamente algunos momentos trascendentales de la vida de nuestro país, de la historia de nuestro país. Por ejemplo, la masacre del Zumpul es una de las pinturas que se encuentra en el Museo de Arte y así como otros elementos que tú dices, esto hace referencia a esta etapa de la historia. Sí, y también tendríamos que hablar que la cultura engloba también otras ramas, como por ejemplo la literatura. La literatura. En este caso de la literatura, ¿tiene alguna influencia también a la hora de recuperar o reconstruir la memoria histórica de un país? Es así, efectivamente, las obras de arte. Aquí tenemos a Manlio Argueta, tenemos por ejemplo a Carlos López Bernal, él tiene... Te voy a citar algunas de las obras porque son tantas, por ejemplo, mármoles, clarines y bronces, que recoge parte también de la esencia, El Salvador, la historia de El Salvador en la edad contemporánea. Por ejemplo, Roberto Turcios tiene un último libro que ha escrito de la revolución en la época de la década de los 60 y todo esto va recogiendo elementos esenciales de la historia del país, hacen parte de la memoria histórica, ¿verdad? Todo se conjuga, todo forma parte de la identidad, todo va construyendo identidad. Y de ahí debemos recordar la importancia de sí hacer las lecturas de las obras, libros o algunos artículos que nos dejan en estudio cuando se nos recomienda ahora en las guías, pero también recordemos lo que leíamos desde básica, porque siempre venimos leyendo y es ahí donde nos vamos dando cuenta de cómo se ha construido la historia de un país, por ejemplo. Por eso que el lenguaje y literatura tiene una relación muy amplia con estudios sociales. En la arquitectura o en la parte de la escultura, los monumentos, nosotros conocemos el famoso, el chulón le llaman, y es un mural que está con las manos alzadas, que se da para la década en el gobierno del coronel Osorio y representa la libertad en ese momento. Todos lo conocen como el chulón para que se identifiquen. Y dentro del Museo de Arte de El Salvador también tenemos otro monumento. Ese es emblemático porque recoge la historia de la Constitución de 1950, que es una de las constituciones que tiene mucha historia por el bienestar social que se sustentaba en la Constitución. Tenemos el Monumento a la Libertad en el Parque Libertad, El Salvador del Mundo. Tenemos en la arquitectura, por ejemplo, el Palacio Nacional, la misma catedral o la Iglesia del Rosario, que todos estos están cargados de mucha historia y representan momentos específicos de nuestra historia y construyen identidad.
Y la iglesia de Rosario, que es considerada como una de las más hermosas de Latinoamérica, y aparte de eso que es un monumento protegido, es un patrimonio histórico por la UNESCO, y aparte de eso podemos ir viendo en cada plaza, en cada lugar de nuestro municipio donde vivimos, posiblemente encontremos un monumento que cuente una historia, así como lo cuentan las letras, la literatura. Las letras de las canciones, la música. En El Salvador tenemos exponentes como Pancho Lara, con la canción El Carbonero, que recoge toda esa sumisión del campesino y de las arduas jornadas que tenía que realizar. Paquito Palavicini también, con Adentro Cojutepec, el Carnaval de San Miguel, en fin, todo lo esencial de nuestra tierra. En Chalatenango, por ejemplo, tiene su canción, Santa Ana Mía, la mayoría de los departamentos. Y todo eso es parte de la cultura y de la identidad de los pueblos expresada a través del arte. Y por eso cuando escuchamos algo relacionado a estas canciones, sabemos que nos identifica y hasta posiblemente nos podemos las letras. ¿Qué te parece entonces si podemos escuchar un fragmento del Carbonero de Pancho Lara, que es considerado el segundo himno en nuestro país? Escuchémoslo. Soy carbonero que vengo de las cumbres del volcán, con mi carboncito negro que vierte lumbre de amor, de las cumbres del Rosario, de otros pueblos del volcán. Bajo siempre solitario a venderle mi carbón. Si mi señor es buen carbón, cómprelo usted de Nacascol y de Chaverno y de Copinol. Todo señor es buen carbón. Y en nuestro país, ¿quién nunca ha escuchado un fragmento de esta canción? Y es que todos lo reconocemos y, como decía anteriormente, es reconocido como un segundo himno en nuestro país. Y es que la música a través de los tiempos también es un instrumento de expresión social. La letra, la inspiración, cada uno de los momentos que se comparten a través de la música. Y hablando de música, tengo en este momento también a mi lado a una persona que es la idónea para que nos hable acerca de esos momentos, de esos elementos de expresión de la música, cómo se construye identidad a través de la música, y es Andrea Ramírez. Muchísimo gusto el tenerte con nosotros también en esta teleclase, Andrea. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad, estoy bien contenta. Muy bien. Y nerviosa. No, para nada, los chicos en casa contentos de tener una chica acá muy representativa del arte de la música en El Salvador. Y es que estamos hablando también que formas parte de la banda Las Musas Desconectadas. Exactamente, formo parte de un colectivo musical de mujeres que ya venimos trabajando desde hace 12 años. Y bueno, sí, estamos creando música, así que por ahí va, ¿verdad? Muy bien. Cuando hablamos de la expresión de la música, la expresión de estas canciones, de la letra, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo se inspiran? Podemos decir que las Musas Desconectadas tienen música de demanda social, expresan temas de la cotidianidad de nuestro país, de nuestra gente a través de la música. Claro que sí, bueno, nuestros temas, no todos, porque al final es una expresión, ¿no? Es desde lo que uno siente, desde uno como mujer, artista, o desde lo que a uno la hace ser, ¿no? Como piensa respecto a tales temas sociales, a cómo ve a la otra persona incluso, ¿verdad? Desde la realidad personal, ¿no? Entonces es como, bueno, los últimos temas que hemos hecho tienen como que ver con eso, porque hemos empezado a hacer la creación colectiva, que es no solo venir sino que crear un conversatorio, hablar de temas. ¿Qué temas, por ejemplo, tienen ustedes? Bueno, nosotras, dentro de Las Musas Desconectadas, pues tenemos una canción que se llama La de las 17, que sí toca una temática muy, se pudiera decir que todavía es tabú aquí en el país, ¿no?
que es acerca de los problemas obstétricos de las mujeres, acerca del aborto, no porque hay mujeres encarceladas que están ahí y no deberían de estar ahí, ¿no? Sino que ha sido simplemente una mala praxis, ha sido negligencia del sistema de salud también. Así que pues acompañamos estas luchas con música. Muy y bien. qué mejor que hacerlo desde el arte, ¿no? Sí, por supuesto. Quiero contarles que Andrea forma parte de esta banda, una banda que ya, como lo dice ella, tiene este tipo de expresión de letras. Y podemos decir entonces que la música nos acompaña en la construcción de una cultura, de una identidad. Claro que sí, o sea, la música y las artes en general, ¿no? O sea, la expresión plástica, que desde el momento en que uno plasma la literatura, ¿no? El poema, el pensamiento convertido en letra, el pensamiento convertido en sonido y todo lo que a uno lo hace Desde sentir. la cuna. Desde la cuna, sí, claro. Los niños chiquititos que a veces solo replican por medio de la danza, no lo físico, la forma de expresión nata del ser humano es a través del arte también, ¿no? ¿Ustedes hacen hacen su gira solamente a nivel nacional o tienen una gira a nivel internacional? Bueno, nosotras para lanzar el primer disco que hemos sacado, estábamos haciendo una gira, sí, a nivel centroamericano. Ya fuimos a Guatemala y a Costa Rica el año pasado y lastimosamente por la pandemia pues no pudimos ir a Nicaragua, Honduras y Panamá, que era lo que queríamos ir, ¿no? Lo que estaba previsto ir, pero de igual forma estaba viendo de cómo poder crear colectivamente a la distancia con otras mujeres y poder hacer ese intercambio y esa red para fortalecer el pensamiento crítico y buscar la identidad, ¿no? De la mujer salvadoreña, nuestra postura, ver las otras realidades de las otras mujeres en otros países, las otras culturas, ¿no? Y así poder reinventarnos para poder crear una identidad que nos haga mejores seres humanos cada día. Algo que me encanta es cómo se destaca el papel de la mujer, porque ustedes son una agrupación puramente de mujeres. Sí. Puramente de mujeres, y eso es bonito destacarlo. ¿Cómo hacen para interpretar las letras? ¿Quién se encarga de la composición? ¿Cómo lo hacen? Pues en realidad no hemos tenido como un formato, ¿no? Porque nacimos así, de convivencia, de experiencia, de gente que nos dice, miren chicas, las queremos entrevistar tal día, y nosotras así nos hemos ido encontrando también la identidad de la música, pues, porque incluso, o sea, es bien complicado venir y decir, así suena la música salvadoreña, es muy complicado porque todavía somos multiculturales, ¿no? Entonces, en Las Musas sí hay una compositora, ella es Carmen Elena, que es la que ha compuesto la mayoría de canciones, pero siempre ha sido un trabajo, bueno, por ejemplo, ella lleva una letra o de repente ella lleva ya una estructura musical y ya todas le vamos poniendo, bueno, en mi caso que soy la cantante principal, yo le hago ahí los colochitos a la voz o cambio ciertas melodías pero sí, o sea, se va como formando entre todas siempre una creación colectiva. De verdad, es un gusto tenerte en el programa, acá en la clase, siendo la representación de las mujeres a través de la música. Y antes de despedirnos, yo quiero despedirme con esto. Quiero que, aparte de invitar a los chicos para el próximo jueves a ver su teleclase, ¿qué te parece, Andrea, si nos despedimos con un fragmento de las canciones que ustedes han compuesto? Pues claro que sí, súper chido, que escuchen nuestra música, que nos sigan en la página, que sigan apoyando la música nacional, que escuchen a los artistas, es una forma de poder hacer cultura juntos, escuchar lo nuestro, de lo que nace de nuestra gente y apoyarnos, pues, apoyar a nosotros el emprendimiento que hacemos cada uno desde donde podemos. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Entonces nos quedamos con un fragmento de la música de Las Musas Desconectadas. Ha sido un gusto, nos vemos a la próxima. Desde muy larga distancia la gente se despertó, habían venido naciendo como una avalancha creciendo, como un río gigante naciendo, como un viento fuerte creciendo, como un ciclón, sí, como un ciclón, como un ciclón. Cuando
cuando la pudieron ver, no lo podían creer. Su cerebro les creaba una gran contradicción, sí, contradicción. No podían entender porque nunca podrían ver que ella no era solo ella, era su madre, su hija, su hermana, su abuela, su pasado, que apoyaban su renacer. Ese gran estruendo lo causabas tu mujer, tu mujer. Ese gran estruendo lo causabas tu mujer, tu mujer. Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que aguantan y aguantan. Aguantan y aguantan. Aguantan y aguantan. Aguantan y aguantan. Por eso es que cuando una habla es con la voz de muchas que callan. Por eso es que cuando una reacciona lo hace por muchas que aguantan y aguantan.